Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, hacenos conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, y entonces estamos ahora en el capítulo 21 de San Mateo. Impresionante cómo ya fuimos avanzando, porque nos queda, el 21 hasta el 23 es el ministerio de Jesús en Jerusalén, ¿verdad? Después viene el discurso escatológico, que es 24 y 25, y ya viene la pasión y muerte de Cristo, que nos va a tocar en el momento del nacimiento de Jesús, que va a ser la Navidad, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver cómo hacemos ahí para no salir del tiempo litúrgico, ¿verdad? Bueno, entonces empezamos con el ministerio en Jerusalén, entrada del Mesías en la ciudad santa. Y dice, cuando se acercaban a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles, id a esa aldea que veis enfrente y encontraréis enseguida un asna atada, con su pollino al lado. Desatadlos y traédmelos. Si alguien os dijera algo, respondedle que el Señor los necesita, y al momento los soltará. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. Decid a la hija de Sión, he aquí que viene a ti tu rey, con mansedumbre, sentado sobre un asno, sobre un borrico, hijo de burra de carga. Los discípulos marcharon e hicieron como Jesús les había ordenado. Trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos los mantos y le hicieron montar encima. Una gran multitud extendió sus propios mantos por el camino. Otros cortaban ramas de árboles y los echaban por el camino. Las multitudes que iban delante y detrás de él clamaban diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Al entrar en Jerusalén se conmovió toda la ciudad y se preguntaban, ¿quién es este? La multitud decía, este es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea. Bueno, entonces esto es lo que normalmente llamamos ahora la entrada de Jesús en Jerusalén, el Domingo de Ramos, ¿verdad? Y este es un momento importante en la vida de Jesús porque él está empezando, está exponiéndose a que le conozcan, a que le pregunten, a que le alaben, ¿verdad? Y él después de esto se va a apartar no queriendo esa alabanza, no queriendo esa alabanza en el sentido por su humildad, ¿verdad? Pero sobre todo porque todavía no está llegada su hora, ¿verdad? Su hora es el momento en el que le toman y le llevan a la cruz. Entonces está muy cerca la hora de su muerte y eso Jesús lo sabe perfectamente, ¿verdad? Y esta es su entrada triunfal en Jerusalén, como un rey, ¿verdad? Le reciben como a un rey. Y es notable cómo en lugar de entrar en un caballo, que era el animal por el que se sustituyó el asno en la realeza judía, ¿verdad? La monarquía judía. Y entonces era como volver a lo que el judaísmo había elegido antes, que era el asno, ¿verdad? Y el borriquillo sin montar, vieron que habla de un asno y un borriquillo sin montar. Y hace alusión esto a los gentiles, ¿verdad? A los paganos, a las personas que no conocen a Cristo, a los que no esperan a Cristo, que los judíos le esperaban, ¿verdad? Aunque no le recibieron. Y por eso, entonces Jesús entra en un burrito.
Y de esa manera a ambos, al burrito y al asno, les introduce en la iglesia, de esa manera. Impresionante porque en realidad uno lee esto rápido y no se da cuenta de esos detalles bueno, de los animales, a lo que alude el tema de los animales, ¿verdad? Después empiezan a lavarle, ¿verdad? Empiezan a lavarle con el hosana, que significa primero sálvanos, ¿verdad? Y después es un modo, actualmente, ¿verdad? Para nosotros es un modo de alabanza, bueno, para ellos también era un modo de alabanza, ¿verdad? Y es un saludo a quien es portador de una misión divina. Y este es Jesús claramente, ¿verdad? Y se repite esa frase, si te acordás, se repite en la misa, ¿verdad? Se pregona de esa manera, se anuncia la realeza de Cristo, o sea, la divinidad de Cristo, ¿verdad? Entonces, esto es importante, ¿verdad? Porque aquí estos personajes que están ahí en el templo, que están ahí alrededor del templo, no le reconocen, ¿verdad? No le reconocen como Mesías. Le reconocen superficialmente, ¿verdad? Porque vamos a ver que son los mismos que después gritan, crucifícale, que le crucifiquen a Jesús, ¿verdad? Entonces no es realmente un recibimiento de corazón, ¿verdad? Es como superficial, ¿verdad? Y Jesús lo sabe, ¿verdad? Jesús sabe perfectamente eso y le duele, ¿verdad? Aunque bueno, en ese momento él se goza en ese recibimiento de las personas más sencillas, ¿verdad? Y después ya viene el Jesús en el templo, ¿verdad? O sea, llega al templo y se encuentra con un panorama de terror, ¿verdad? Porque era normal que bueno, el Éxodo, en realidad en el Éxodo, que es el Antiguo Testamento, se prescribía que todas las personas lleven animales para ser sacrificados, ¿verdad? Entonces, por eso se arma ese comercio, ¿verdad? Que todos los israelitas aporten víctimas para el sacrificio. Entonces, los que eran más pobres ponían palomas y los otros, bueno, ovejas y qué sé yo. Bueno, entonces, leemos el 12, a partir del versículo 12. Entró Jesús en el templo y expulsó a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas, mientras les decía: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo una cueva de ladrones. Bueno, y esta partecita hasta aquí entonces, hasta el 13, esta parte nos indica cómo Jesús es celoso, ¿verdad?, del lugar donde se le rinde culto, que para nosotros son los templos, ¿verdad? En ese momento ese era el templo de Jerusalén, y aunque realmente sabemos que Dios está en todas partes, ¿verdad? Está en todas partes, pero así también le pidió a Moisés la construcción de un tabernáculo para vivir entre los israelitas. Entonces, ahí ponían, si no me equivoco, ¿verdad? Ponían las tablas de la ley y ponían, no sé qué otra cosa, seguro las tablas de la ley, me parece recordar. Entonces era un lugar donde se rendía culto a Dios. Y una vez que el pueblo se asentó en Palestina, por indicación divina también, se construyó un templo para ese culto público, ¿verdad? Entonces, porque a Dios le gusta que en familia, unidos, le rindamos culto, ¿verdad? Lo podemos hacer también a solas, y lo hacemos también, ¿verdad? Rezándole en distintos momentos del día. Pero los domingos, para nosotros, el día de la resurrección, es el día de
el día del culto público a Dios, ¿verdad? Bueno, entonces, esto. Y para ayudar a las personas que querían cumplir con ese requisito que exigía el Éxodo y que ellos seguían cumpliendo de presentar una víctima, un animal, se había armado ese comercio, decíamos, ¿verdad? Pero que se convierte, ¿verdad? Se convierte en un espectáculo terrible porque es más que una casa de oración, se convirtió en un comercio, ¿verdad? En una compra y venta de cosas y a Jesús eso le pareció absolutamente mal, ¿verdad? Porque está mal. Y yo pensaba que nos puede ayudar ahora, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos ahora? Porque resulta que ahora está Jesús presente en el sacramento de la Eucaristía. Ahora lo tenemos más presente, ¿verdad? Más presente que antes. Que antes era una representación suya, una cosa que recordaba sus prescripciones, que era la tabla de los 10 mandamientos. Pero esto era mucho más, ¿verdad? Mucho más. Y estoy pasándole a alguien. Bueno, esto era mucho más que eso. Por eso, actualmente, los templos, las casas de oración, las casas de culto a Dios, tienen que ser todavía más respetadas, porque está ahí Dios mismo, ¿verdad? No hablamos todavía... No, porque más adelante está cuando Jesús instituye la Eucaristía, ¿verdad? Antes de su muerte en la cruz. En ese momento todavía no se le reservaba en el Santísimo para tenerlo dentro del templo, ¿verdad? Como lo hacemos ahora. Entonces, de todas maneras, Jesús exige ese ambiente de recogimiento para su casa de oración. Entonces lo que hace es volcar todas las mesas y decirles que salgan de ahí. Habrán visto alguna vez en las películas de Jesús, ¿verdad? Como de la vida de Jesús, cómo choca un poco eso, porque toda su vida es distinta, ¿verdad? Es como tranquilo, pacífico, misericordioso, y en ese lugar se pone mal, ¿verdad? Pero con una impaciencia o con una ira santa, ¿verdad? No es que Dios cometió un pecado ahí, sino que fue una ira santa defendiendo la casa de su padre, ¿verdad? Y yo pensaba esto, cómo tenemos que cuidar nosotras actualmente los templos, la vida en los templos, y por ejemplo cuando van a las bodas, ¿verdad? A veces me tocó ir a misa los sábados a la tarde al San José, por ejemplo, acá que tengo cerca de mi casa, y ahí normalmente hay bodas los sábados a la tarde, y la gente llega de cualquier forma vestida, como va a estar en la fiesta, ¿verdad? Lógicamente, para eso uno tiene que estar bien vestida igual en la fiesta. No es que se tenga que ir con una ropa distinta a la misa, ¿verdad? O a la ceremonia religiosa. Pero sí que es importante vestirse bien, ¿verdad? Vestirse bien siempre. Y más todavía, ¿verdad? Estando en el templo, ¿verdad? En la ceremonia religiosa. Después también en la misa de las exequias o de los difuntos, ¿verdad? De los fallecidos. Entonces la gente va y como si fuera un teatro, ¿verdad? Va y hablan entre ellos, hablan fuerte, ¿verdad? Están ahí sentados de cualquier manera, ¿verdad? Por ignorancia, ¿verdad? Siempre vemos que la gente hace esas cosas por ignorancia, nunca por maldad, ¿verdad? Pero saber nosotras que tenemos que estar ahí como ante Dios, ¿verdad? Porque está Dios presente. Entonces, las posturas, los gestos, el saludo a Jesús en la Eucaristía, ¿verdad? El modo de saludar a Jesús, de paso les digo, que se llama genuflexión. Genuflexión. Y eso significa doblar la rodilla derecha hasta el suelo mirando el sagrario.
¿verdad? Entonces, ese es el modo de saludar a Jesús, ¿verdad? Hay gente que sin saberlo, hace poco me encontré con una chica que vino acá a la casa y hacía la genuflexión, pero hasta la mitad, una chica joven, ¿verdad? Una persona mayor que no puede llegar hasta el fondo, hasta el piso, bueno, ¿verdad? Pero una persona joven, bien que puede, ¿verdad? Y se va al gimnasio y hace de todo, ¿verdad? Entonces, le expliqué cómo era y me dijo, nunca me habían dicho eso, yo pensé que era así, ¿verdad? Porque como todo el mundo hace así, pero en realidad es un esfuerzo llegar hasta el suelo, ¿verdad? Y de hecho, es uno de los movimientos que se hace en el gimnasio, que ahora se me fue cómo se le llama, estocada. Estocada es la genuflexión, ¿verdad? Entonces, ahí no le tenemos a Jesús. Entonces, hacer esa genuflexión cuando llegamos a una boda, a una iglesia, saludarla a Jesús, saludarla al irse, por más que la gente no lo haga, ¿verdad? Porque la gente no sabe en general. Entonces nosotras darle ese lugar a Jesús, ¿verdad? Porque Él está ahí. Entonces, porque muchas veces pienso, ¿verdad? Como Jesús, perdón, a lo mejor realmente no encuentra gente vendiendo cosas, gracias a Dios, ¿verdad? Pero sí que encuentra gente que está en otra, ¿verdad? Está hablando, está de cualquier manera sentada, ni siquiera al llegar se arrodillan, ¿verdad? Lo propio de un cristiano que llega a un templo donde está Cristo, la Eucaristía, en la Eucaristía, es arrodillarse y saludarle y hablar con él un rato, ¿verdad? Lo propio. Y después, en todo caso, sentarse, ¿verdad? En lo posible. Y si no, bueno, hacerlo como uno quiera, pero poniéndole a Dios en primer lugar. Bueno, después viene, dice en el 14, mientras estaba en el templo se acercaron a él ciegos y cojos y los curó. Los príncipes de los sacerdotes y los escribas, al ver los milagros que hacía y a los niños que aclamaban en el templo diciendo Hosana al Hijo de Dios, se irritaron y le dijeron, ¿oyes lo que dicen estos? Jesús les respondió, sí, ¿no habéis leído nunca? De la boca de los pequeños y de los niños de pecho te preparaste la alabanza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y allí pasó la noche. En otro pasaje del Evangelio dice Jesús, yo te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y prudentes y las revelaste a los pequeños. Y a esta situación de alabanza de los niños, alude Jesús, ¿verdad? Los niños aclamaban en el templo diciendo Hosana al Hijo de Dios. Entonces, la alabanza siempre agrada a Dios y más todavía si es de los niños, ¿verdad? Porque son almas muy sencillas y muy agradables a Dios por eso. Bueno, y Jesús cura a los ciegos y a los cojos, ¿verdad? Esa curación continua que Jesús hacía, ese servicio continuo de la omnipotencia de Dios al hombre, ¿verdad? Bueno, entonces eso es lo que nos dice en este pasaje. Y de ahí se fue a Betania, ¿verdad? Entonces después a continuación viene la maldición de la higuera. Dice, muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, sintió hambre y viendo una higuera junto al camino se acercó, pero nada encontró en ella sino solo hojas. Le dijo, nunca jamás brote de ti fruto alguno. Y al instante se secó la higuera. Al ver esto, los discípulos se maravillaron y dijeron, ¿cómo tan de repente se ha secado la higuera? Jesús les dijo, en verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que incluso si decís a este monte, arráncate y échate al mar, se hará. Y todo cuanto pidáis con fe en la oración, lo recibiréis. Es una constante a lo largo de todo el Evangelio, de toda la Biblia, cómo Jesús habla de la importancia de la fe.
que la fe mueve montañas, ¿verdad? Si es necesario para no sé, para que se cumpla la voluntad de Dios. No se va a mover una montaña porque sí, sin qué ni para qué, digamos, ¿verdad? Pero entonces el Señor nuevamente nos enseña el poder de la oración. El poder de la oración, o sea, todo lo podemos conseguir rezando, orando, ¿verdad? Y, y con esto hace alusión a los judíos nuevamente, porque todo el Evangelio es recalca el hecho de que los judíos no le aceptaron y él tuvo que formar su nueva iglesia, que es la Iglesia Católica, ¿verdad? Que nosotros creemos que es la Iglesia Católica, que es la que mantiene la tradición de los discípulos, de los apóstoles de Jesús y del Papa, ¿verdad? San Pedro, que es el continuador de San Pedro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la explicación de los exégetas, de los que estudian la Biblia, ¿verdad? Las explicaciones de la Biblia, dicen que la higuera era como los judíos, que Dios vino, Jesús, Dios hecho hombre, vino a la tierra y los encontró sin fruto, ¿verdad? La omnipotencia divina no pudo encontrar fruto en ellos al ver que le rechazaron, ¿verdad? Pero sobre todo, Jesús lo que hace es llamar la atención sobre la fe, ¿verdad? La fe que rezándole a Dios, pidiéndole a Dios, se consigue todo, ¿verdad? Y también hace alusión a la vida espiritual, ¿verdad? Que la vida espiritual, lo importante son los frutos, los efectos, ¿verdad? No solamente la oración. A ver, una persona, hay de repente personas que rezan y al rezar son mejores personas, se comportan mejor, actúan mejor, ¿verdad? Porque son personas bondadosas, son personas caritativas, son personas serviciales, son personas rectas, honestas, ¿verdad? Entonces, el tema es que tiene que haber una correspondencia entre mi relación con Dios, ¿verdad? Rezando, yendo a misa, rezando el rosario, rezando a los santos, con mi vida de lucha por ser mejor, ¿verdad? Entonces, esos son los frutos que Dios espera en nuestra vida cuando estamos con Él, ¿verdad? Cuando le acompañamos, le estamos junto a Él. Porque los frutos en la vida espiritual justamente son esos, ¿verdad? O sea, la unión con Dios, el servicio a los demás. Dice, en camino, dice, aprovéchame el tiempo, no te olvides de la higuera maldecida, ya hacía algo, echar hojas, como tú. No me digas que tienes excusas, no le valió a la higuera por no ser tiempo de higos, cuando el Señor los fue a buscar en ella, y estéril quedó para siempre, ¿verdad? O sea que la verdad que es un pasaje del Evangelio como un poco fuerte, ¿verdad? Que Jesús actúa de manera dura, ¿verdad? Con esa higuera que no tiene frutos cuando lo tendría que tener, ¿verdad? Y en realidad, cuando Él lo busca, porque en realidad no era tiempo de higos, dice el evangelista. Entonces, por eso también dice que Jesús tiene fuerza para hacer lo que sea, ¿verdad? Tiene esa omnipotencia. Entonces, hay una fecundidad aparente en la vida espiritual, ¿verdad? Que es el rezar. Hay personas que es verdad que a veces las personas hablan por hablar, ¿verdad? Y dicen, bueno, esa persona se va todos los días a misa y es más mala que no sé qué, ¿verdad? Y en realidad a veces no tienen razón, a veces critican y bueno, y esperan a lo mejor, exigen demasiado, ¿verdad? A la persona que están criticando. Pero en general también hay que luchar, ¿verdad? No realmente esas
puede pasar y de hecho sé de personas que a lo mejor van a misa, ¿verdad? Y a la salida de la iglesia están hablando mal de la gente, ¿verdad? Chimentando o comentando cosas calumnias, a lo mejor inventando cosas de las personas. Entonces eso no puede darse, ¿verdad? Porque tiene que ser una persona que por lo menos luche, ¿verdad? Alguna vez nos puede salir una mala contestación, no sé, cosas que están mal, pero luchando, ¿verdad? Luchando por ser mejores. San José María decía que que los cristianos teníamos que tener virtudes humanas, ¿verdad? La mayor cantidad y el profundo ejercicio mayor que podamos de las virtudes, porque si no era como vestir joyas sobre paños menores, decía, ¿verdad? O sea, no lucen, no desdicen de una persona, ¿verdad? Diríamos, esta persona está loca si sale con joyas y está en ropa interior, ¿verdad? Bueno, entonces eso es lo que no tenemos que hacer, ¿verdad? Sino al contrario, buscar tener virtudes, ¿verdad? Ser trabajadoras, ser honestas, ser personas que buscan la verdad, que buscan el bien. Bueno. Y después viene controversias con los judíos. No sé si tienen ese título ustedes en sus Biblias. Dice, autoridad de Jesús. Cuando llegó al templo, se acercaron a él mientras enseñaba los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron, ¿con qué potestad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado tal potestad? Jesús les respondió, también yo os voy a hacer una pregunta. Si me la contestáis, yo os diré a mi vez con qué potestad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos deliberaban entre sí diciendo, si decimos que del cielo, nos responderá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos que de los hombres, hemos de temer a la gente, pues todos tienen a Juan por profeta. Contestaron a Jesús, no lo sabemos. Y Jesús les respondió a su vez, ni yo os digo con qué potestad hago estas cosas, ¿no? Que Jesús acá tuvo una astucia, ¿verdad? Una astucia muy grande, ¿verdad? Porque él, como lee los corazones, él sabe muy bien que ellos estaban pensando eso, ¿verdad? Esto es algo que a veces nos olvidamos. Lo más importante es lo que pasa dentro nuestro. No solamente dentro de nuestro cuerpo, sino sobre todo dentro de nuestra alma. Entonces, es muy importante que pensamos, que sentimos, qué intenciones tenemos, porque Dios ve eso. Eso es lo que ve. Lo otro es consecuencia de eso, ¿verdad? Entonces puede ser, si yo tengo mala intención, pero después hago otra cosa que no se corresponde con mi intención, lo que vale es mi intención, ¿verdad? O sea, el interior es lo que importa. Entonces Jesús en este caso veía perfectamente que estos no tenían buena intención, que la pregunta era para justamente hacerle caer, ¿verdad? Y hacerle decir que era el Mesías para prenderle y hacer de él lo que querían, ¿verdad? Entonces Jesús les pone en esa encrucijada de responderle, ¿verdad? Si Juan era de Dios o no, ¿verdad? Entonces ellos le dicen que no saben y Jesús no les responde tampoco. Entonces les ayuda, en realidad la idea de Jesús también es ayudarles a que se den cuenta de lo que están haciendo, ¿verdad? Porque con una pregunta Él les hace pensar, si Juan era de Dios, ¿por qué no le creímos?
¿verdad? Y si esta persona es de Dios también, porque, o sea, viene de Dios o es Dios, ¿verdad? En este caso, ¿por qué no le creemos, ¿verdad? Entonces, su actitud les ayuda a aclarar, su intención también es ayudarles a aclararse para que se conviertan, ¿verdad? Para que se conviertan y crean, ¿verdad? Porque esa es la idea, esa es la intención de Jesús siempre. Porque estos escribas y fariseos que le preguntaron a Jesús no habían creído a Juan, ¿verdad? Dijimos. Y a pesar de eso, de no creer en Juan, se jactaban de seguir los planes de Dios. O sea, ellos decían, nosotros somos acá la autoridad, ¿verdad? Y por eso es que no les gustaba que Jesús apareciera con una autoridad que no venía de ellos, ¿verdad? Entonces, eso nos da la pauta de la soberbia humana, ¿verdad? Si ellos hubieran sido algo humildes y hubieran pensado, hubieran estudiado, hubieran querido saber, porque ellos tenían posibilidades de saber a través de las profecías, ¿verdad? De las profecías que, por ejemplo, eso del asno, no me quise detener, pero ahora ya se nos acaba casi el tiempo. En la parte del asno hay una profecía que, si quieren leer después, es Zacarías 9, capítulo 9, versículo 9. Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Entonces, ellos que sabían de memoria el Antiguo Testamento, porque de hecho no existía el Nuevo todavía, sabían de memoria el Antiguo Testamento, sabían perfectamente, porque le esperaban al Mesías, ¿verdad? No es como nosotros que bueno, que alguna idea tenemos de las cosas del Antiguo Testamento y de lo que decían de Jesús, y el Antiguo Testamento de hecho que no conocemos casi. Entonces ellos sí conocían, entonces tenían más responsabilidad de no reconocer que esas profecías se estaban cumpliendo, ¿verdad? Que Jesús era el Mesías. Eso es lo que no querían reconocer porque les sacaba autoridad a ellos. Amén de que realmente Jesús no se correspondía con esa idea que ellos tenían del Mesías, que era un Salvador humano, humano, y que iba a ser una autoridad ahí, que iba a enfrentarse con las autoridades de la tierra, ¿verdad? De los judíos, de los romanos, ¿verdad? Entonces, que nosotros, varias cosas, ¿verdad? Que le alabemos a Dios, ¿verdad? Mañana justamente es Cristo Rey, ¿verdad? Le recordamos a Jesús como el Rey del universo. Es la última fiesta del tiempo litúrgico de este año, ¿verdad? Que ya empieza el domingo siguiente, próximo, empieza el Adviento, ¿verdad? Entonces, alabar a Dios es nuestra misión como cristianos, ¿verdad? Alabarle, adorarle, pedirle cosas, agradecerle, ¿verdad? Y eso nos enseña este primer pasaje que vimos, ¿verdad? Entonces, el de Lozana, así le recibieron. Querer dar fruto con nuestra vida, de oración, ¿verdad? De estar cerca de Dios, de vivir los sacramentos, cumplir los sacramentos, la confesión, la Eucaristía, son modos de estar más cerca de Dios y de por eso mismo estar dando frutos, ¿verdad? Estar dando frutos de cercanía con Dios. Entonces, bueno, con esto no terminamos el capítulo, pero hasta aquí llegamos por hoy.